y gracias. Y vamos a dar paso a nuestra siguiente presentación, la cual también es un gusto presentar a ustedes al doctor Jesús Carlos Briones Garduño, quien nos va a presentar el manejo integral de la paciente obstétrica con neumonía grave por COVID-19. Permítame decirle que el doctor Briones es un gran amigo de muchos años, en unos 30 años, tenemos una amistad de 30 años desde que estaba yo en la residencia en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, y él estaba haciendo este adiestramiento en medicina crítica, siendo él ginecobstetra, algo que era completamente inusual, que un ginecólogo estuviera haciendo un adiestramiento en medicina crítica con la mirada de hacer en el futuro una subespecialidad de medicina crítica en obstetricia. Él insistía en que esto era muy importante, dado por la mortalidad materna que existía, por las complicaciones que se presentaban en las mujeres embarazadas, y que esto llevaba a la necesidad de crear esta subespecialidad. Aunque no es propiamente el pionero, o sea, en medicina crítica, sí es uno de los profesores que ha impulsado esto, junto con el doctor Manuel Díaz de León Ponce, quienes han hecho una escuela en México de medicina crítica en obstetricia. Siempre es un gusto presentarlo, tiene ya toda una experiencia. Actualmente ya existe la subespecialidad de medicina crítica en obstetricia. Existe también el Colegio de Medicina Crítica en Obstetricia, y se hace un examen de consejo para los obstetras con la subespecialidad en medicina crítica en obstetricia. Así que aquello que se planeaba 30 años hace, ahora es una realidad. Y bueno, toda su experiencia vertida ahora en el manejo de los pacientes con COVID fue de mucho agrado, saber cómo fue lo que él planteaba hace 2 años y cómo se fue dando en el transcurso de la pandemia con resultados hasta cierto punto favorables para este subgrupo de pacientes con COVID-19. Adelante, doctor Briones, ha sido un gusto. El doctor Briones es académico tanto de la Academia Nacional de Medicina como de la Academia Nacional de Cirugía. Pues escuchemos su presentación. Adelante, doctor Briones. Sí. Hola, buen día. Me da mucho gusto estar con ustedes. Mi nombre es Jesús Carlos Briones Garduño y primero que nada agradecer al doctor José Jalabe, nuestro presidente de la Academia Nacional de Medicina de México, por su amable invitación, y a nuestro amigo y coordinador de este simposio, el académico doctor Gilberto Vázquez Diante. El tema, como todos sabemos, es la postura sobre el abordaje diagnóstico terapéutico del paciente crítico con COVID-19 en periodo endémico. El tema seleccionado es concretamente el manejo integral de la paciente obstétrica con neumonía grave por COVID-19. Iniciamos esta charla hablando de que este virus en particular, este coronavirus, ha tenido en la última década algunos cambios importantes. Aquí vemos que la historia de la mutación, este virus aparece por primera vez en noviembre del 2002 y infecta a un número importante de pacientes, causando el 9.5 de funciones. 10 años después, para el 2012, aparece la segunda, ahora denominado MERS, en Arabia Saudita, y también tiene una letalidad que va hasta el 35%. Y en diciembre del 2019, en Wuhan, China, aparece esta tercera mutante, denominada por la OMS COVID-19, y ha infectado a un número muy importante de personas en el mundo y con una letalidad global que se calcula inicialmente de 4.7%
4.7 y ha ido disminuyendo paulatinamente. En México, como todos sabemos, el primer caso de COVID-19 se detectó en febrero del 2020 y se expandió en forma exponencial este virus de tal magnitud que hasta el día 7 de marzo, que consultamos la casuística, se habían confirmado más de 5,5 millones de casos totales y más de 319,000 defunciones por este virus, con una letalidad 4 veces mayor que la media mundial. En el caso de mujeres embarazadas, se tomó la decisión de recomendar la vacuna para todas después de la 9ª semana de gestación, en base a que estadísticamente la muerte por COVID-19 asociada al embarazo se convirtió en la causa número 1 de muerte materna durante el año 2020 y 2021, con un incremento porcentual en la tasa de mortalidad mayor al 40% con respecto a los años anteriores y por encima de las causas que históricamente han causado la muerte materna, como ha sido la hemorragia, la preeclampsia y la sepsis materna. Las mujeres embarazadas o en etapa puerperal son otro grupo de la población que ha presentado esta enfermedad, como todos sabemos, y por supuesto sus consecuencias. Muchas de ellas han cursado con enfermedad con cuadros relativamente leves y un porcentaje menor se ha complicado y ha causado inclusive la muerte materna. Dentro de las estrategias implementadas para la reducción de muerte materna, México implementó desde mayo del 2021 la vacunación contra este virus SARS-CoV-2 a mujeres mayores de 18 años y con más de 9 semanas de gestación. Dentro del SINAVE, que es el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias Virales y del Sistema de Notificación Inmediata de Muerte Materna, nos permite conocer las defunciones maternas y sus causas de manera oportuna para establecer políticas de salud global. Aquí en este esquema vemos cómo el virus, y al principio del 2020 todo el mundo pensó que era un virus respiratorio. En el transcurso de los primeros meses se vio que era un virus que invadía el aparato respiratorio a través de endotelios y epitelios, que fácilmente se colaba a través del sistema nervioso, considerado como un virus neurotropo, pero que afecta al sistema cardiovascular, al sistema renal, al sistema digestivo y que tiene gran impacto multisistémico, como todos sabemos. En este esquema, cortesía del doctor Arturo Cérvulo, vemos cómo el SARS-CoV-2 se mete a través de los epitelios y de los endotelios, se une a un receptor que es el AC2, se replica dentro de las células y desencadena una respuesta inmunológica mediada por citocinas y quimiosinas, en lo que se llamó una tormenta de citocinas, e invade en forma multisistémica y por supuesto que la transmisión vertical que aún no se ha determinado probablemente juega un papel importante. Nos preguntaríamos cuál es el papel de la inmunidad materno-fetal y en este sentido el doctor Cérvulo también ha trabajado en colaboración en estudios compartidos entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Hospital General de México y ha demostrado que la respuesta inmune se comporta igual en la mujer gestante que en la no gestante. Pero aquí esquemáticamente vemos el impacto que tiene en diversos sistemas que complica a la paciente. Y particularmente podemos hablar de que la placenta tiene una infiltración en el espacio intervelloso y que la vellosidad corial ha exhibido y se han demostrado aspectos microtrombóticos que tienen que ver con
las consecuencias sobre el número de abortos, sobre parto pretérmino, sobre restricción de crecimiento intrauterino y, por supuesto, como lo ha exhibido muchas pacientes, en la hipercoagulación, en fenómenos trombóticos, tanto arteriales como venosos, y en complicaciones multisistémicas que también presentan estas mujeres. Aquí les presento un artículo interesante publicado en Salud Pública de México el año pasado, a donde se hace una revisión científica de efectos maternos y neonatales durante el embarazo. Fue una revisión de Cochrane y un metaanálisis para hacer un reporte de proporción y razón de momios. Los resultados de eventos maternos más comunes fueron precisamente la ventilación mecánica invasiva y la admisión a unidad de cuidados intensivos. Las complicaciones del embarazo fueron el sufrimiento fetal y la asociación con ruptura prematura de membranas. Comorbilidades asociadas como obesidad y asma, y el porcentaje de cesáreas por COVID fueron del orden del 51%, con una razón de momios combinada para cesárea de 6.7 y para parto pretérmino de 2.9. También señala que los eventos neonatales comunes fueron el bajo peso y la prematuridad, que se identificaron en neonatos con SARS-CoV-2 positivos en 14% y que ingresaron a la UCIN con una razón de momios combinada de 5.9. En un análisis del Hospital Materno Perinatal en el Estado de México, en la ciudad de Toluca, vemos comparativamente entre mujeres que estuvieron en unidad de cuidados intensivos y que fallecieron contra las que no fallecieron. Vemos que son mujeres jóvenes de 28.6 y 27.6 años, que estuvieron 15.5 días y 11.8 días y que recibieron 318 horas de ventilación contra 162 horas de ventilación. Vemos cómo estos datos coinciden precisamente con este análisis que se hizo de Cochrane, y vemos que también estas mujeres requieren ventilación mecánica en un 68%, que un 25% fueron manejadas con alto flujo, que la variedad de CPAP se requirió en el 13.3 y que un porcentaje de 12.76 requirió apoyo con terapia de reemplazo renal. Y el impacto, como dice el mismo estudio publicado en Salud Pública, también en el hospital coincide en cuanto al impacto de prematurez y bajo peso al nacimiento, inclusive un porcentaje de óbito en pacientes de estas mujeres que estuvieron en este hospital materno perinatal. Y como decía hace un rato, el doctor Cérvulo, un inmunólogo investigador, hizo un estudio comparativo ya publicado en MEDRICS entre mujeres no embarazadas contra embarazadas y midió las principales interleucinas y citocinas para demostrar que no hay diferencias entre un grupo y otro y que estas mujeres embarazadas tienen un comportamiento inmunológico similar. Del Hospital Materno Perinatal vemos el reporte de 46 mujeres, ¿sí? Que la mayoría ingresaron en forma puérpera, que 21 de ellas requirió ventilación mecánica o un porcentaje de ellas alto flujo, como acabamos de decir, pero vean en forma interesante, el 50% se asocia a falla orgánica múltiple, un porcentaje muy alto del 85% con comorbilidades, el promedio de estancia en terapia intensiva y afortunadamente la mayoría de ellas, el 87%, egresó por mejoría y solo un porcentaje menor por defunción. En el Hospital General de México, también durante el año 20, vemos que la mortalidad estuvo representada por muerte obstétrica indirecta,
derivado precisamente de infección pulmonar con repercusión sistémica y el desarrollo de falla orgánica múltiple. Y este patrón, aunque en menor cantidad, también se reporta durante el año 21, ¿sí?, que constituyó la causa número 1 de muerte materna. El síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto representa la vía final común del daño a nivel pulmonar por una amplia variedad de agentes nocivos que hemos conocido a través de la historia. La variedad etiológica, la respuesta del tejido pulmonar es uniforme. Esta lesión pulmonar se correlaciona con la fase de daño alveolar más que como la causa específica. El SIRA, como se conoce por varios sinónimos, uno de los que ha destacado es el daño alveolar difuso, que describe los hallazgos histopatológicos de este síndrome. Y algo que vale la pena resaltar es que en el manejo, la estrategia de ventilación mecánica utilizando volúmenes corrientes ultrabajos del orden de 3 mililitros por kilo, combinándolo con dispositivos que faciliten la extracción de CO2, se presume como la alternativa prometedora para disminuir esta lesión pulmonar asociado al uso de ventilación mecánica. Las pacientes con eventos agudos por insuficiencia respiratoria o falla orgánica múltiple se ingresan a la unidad de cuidados intensivos, a donde todos sabemos se ofrece apoyo multiorgánico a través de ventilación mecánica invasiva, el uso de sedación, relajación, en muchas ocasiones apoyo inotrópico o vasoactivo. Algunas pacientes también requieren hemodiálisis, monitoreo continuo, tanto electrónico como de laboratorio y gabinete. Se contempló durante el manejo de estas mujeres en diversas instituciones el uso de antibiótico de amplio espectro, iniciando con un macróligo como la acitromicina, ya que se calcula que el 30% de estas pacientes se colonizan con bacterias, por lo que se requiere multicultivarlas para dirigir la terapia antibacteriana, optimizar el uso de heparina, ya sea convencional o de bajo peso molecular. Se controla la respuesta inflamatoria a base de dexametasona y en ocasiones otro corticoide, y se utilizan fármacos antifibróticos como colchicina o pirfenidona para minimizar la fibrosis pulmonar residual y tratar de evitar la hipertensión pulmonar secundaria. Aquí vemos esquemáticamente cómo se ha intentado bloquear con antivirales la replicación viral o bloquear algunas interleucinas como la interleucina 6, que no dio el resultado que se esperaba, pero en la lucha de esto se han intentado diversas estrategias farmacológicas. Podemos concluir que el síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto de etiología múltiple y la morbilidad y mortalidad sigue siendo alta, como se ha descrito en neumonías bacterianas, como se ha descrito por virus como el H1N1 desde hace más de una década, y en la actualidad con el denominado COVID-19, causado por el virus SARS-CoV-2 que todos conocemos. El tratamiento se ha enfocado en limitar o disminuir el proceso inflamatorio, el edema pulmonar, así como el daño inducido por la ventilación mecánica a través de medidas protectoras durante todo este proceso. La evolución y el desenlace de estas mujeres parece estar asociado a la severidad de la respuesta inflamatoria sistémica, a la capacidad inmune del huésped y a la adaptabilidad y condiciones orgánicas que son particulares en cada paciente. Podemos decir que el riesgo de enfermedad grave para COVID durante el embarazo puede ser mayor que la población general, que los factores de riesgo grave son similares en el embarazo comparado con la población general, que la transmisión vertical es plausible, pero los mecanismos aún son inciertos, que es probable que el uso de corticoides para la enfermedad materna grave
pueda ser de beneficio, que se debe contemplar la tromboprofilaxis en todos los casos, se debe alentar a las madres a que amamanten si esto es factible y deben usar equipo de protección para evitar un contagio por secreciones. La recomendación del parto contra cesárea va a depender de la condición obstétrica y es individual en cada caso. Y la vacunación es una medida altamente recomendada como una medida y debe ser una decisión de cada paciente. La embarazada, repito, no parece ser más vulnerable que la población general. La transmisión vertical como puntos clave aún no comprobada, sin embargo hay casos reportados. La prematurez y retraso en el crecimiento se relacionan directamente con la severidad del cuadro respiratorio y cuando la hospitalización se da, depende del cuadro clínico y hemodinámico. Las habitaciones deben procurar tener presión negativa, mantener un monitoreo tanto materno como fetal y hacer seguimiento con diversas escalas como el QIT-SOFA o alguna otra. Cuando ingresen a la unidad de cuidados intensivos, se debe pedir biometría, cuantificación de LDH dímero D, radiografía de tórax o idealmente tomografía axial y tomar muestras virales mediante exudado o aspirado faríngeo, endotraqueal o lavado. El tratamiento es muy variado con diversos antivirales, con fármacos que se ha reportado efecto antiviral y el manejo de la insuficiencia respiratoria requiere un soporte temprano para mantener una saturación arriba del 90% y niveles de PCO2 abajo de 30, pudiendo utilizarse mascarillas con reservorio con flujos de 10 a 15 litros minuto, ventilación mecánica invasiva con volúmenes corriente de 4 a 6 o inclusive menores, como hemos señalado, para mantener presiones plató menores a 30 centímetros, PIB menor a 15 centímetros de agua y siempre ajustar sedación, relajación para mantener niveles óptimos de índices de Kirby, favorecer con decúbito prono, con balance hídrico negativo y en casos refractarios utilizar el dispositivo de oxigenación con membrana extracorpórea. El manejo obstétrico debe ser siempre multidisciplinario. Siempre hay que reconocer la falla orgánica múltiple, el apoyo con ventilación y la posibilidad de asociarse a sepsis materna que requiere antibiótico temprano. Obstétricamente, el pinzamiento inmediato del cordón umbilical y el aislamiento del recién nacido, la lactancia con el riesgo de transmitir el virus por los fluidos. Sin embargo, no hay una evidencia en la transmisión a través de la leche materna, por lo que la lactancia está totalmente indicada. Y finalmente, cierro esta sesión con un proverbio judío que dice que todos estamos hechos de la misma masa, pero no todos fuimos horneados en el mismo horno. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Briones por su presentación llena de experiencia y y datos ya propios del Hospital General de México y del Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini.